La gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Es lo que él llamó una educación integral. Su concepción del ser humano era profundamente religiosa. Friedrich Froebel nació en Alemania en 1782 y murió en 1852, conocido en los países de habla hispana como Federico Froebel. Fue un pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, llamado también el pedagogo de la innovación. Fue discípulo de Rousseau y Pestalozzi. Froebel fue un defensor del desarrollo genético. Según él, el desarrollo se produce como evolución entre los siguientes niveles: infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Froebel fue un primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Sus pensamientos. La educación debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más y más en él. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro para ello. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. En educación inicial del niño, el juego es primordial. Sus ideas pedagógicas. El estudiante debe ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y de libertad. El profesor está obligado a respetar a su discípulo en toda su integridad. El educador debe manifestarse como un guía experimentado y amigo fiel, que con mano flexible pero firme guía a su discípulo. El estudiante es sujeto activo de la educación, da y recibe orientación. Johann Heinrich Pestalozzi nació en 1746 en Zúrich y murió en 1827 en Suiza. Fue uno de los precursores de las pedagogías críticas. Fue el autor y defensor del eslogan Cabeza, Corazón y Mano, que comprende el desarrollo holístico de todas las capacidades humanas, innatas, habilidades intelectuales, religiosas, emocionales y físicas. También concibe a la educación desde un punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que debe ser en la sociedad, consiguiendo a la familia como el elemento primordial de su pedagogía. Pestalozzi da gran importancia a la educación inicial. Con esto afirma que la hora del nacimiento del niño es la primera hora de su enseñanza. En 1800 fundó el Instituto Educativo Burford llamado El Método, que consiste en una teoría armoniosa, eficiente y de fácil de aprender, un tipo de formación de maestros, fabricación de futuros ciudadanos. Su teoría está comprendida en un desarrollo humano, psicológico e interpretada como una estrategia para cerrar la brecha entre la educación vocacional y la educación liberal. También menciona que la enseñanza debe estar sintonizada con la naturaleza de la mente, es decir, promover el desarrollo de las fuerzas creativas individuales que desarrollen siguiendo un esquema idéntico para todos. Sin embargo, los objetos que promuevan el desarrollo de las fuerzas difieren y se derivan de las condiciones de vida reales del niño como individuo. Hay dos sistemas de creencias educativas. En la primera, da la importancia a la educación bien reflexionada y la segunda, la desvalorización de la importancia del conocimiento. En 1805 surgió la cuestión de la escolarización de los futuros ciudadanos de una sociedad.
Para escuchar lo que decimos es necesario ponerse en el lugar de aquellos a quienes uno se dirige. Jacques Rousseau. Nació en Ginebra en 1712 y murió en Francia el 2 de julio de 1778. Realiza un profundo análisis de la naturaleza humana, de lo cual se derivan tanto su filosofía, su política, así como también los principios teóricos de su educación. Escribió varias obras importantes como Discursos sobre las ciencias y las artes, Contrato social, Emilio o de la educación. Condena la opresión de la educación tradicional, acusándola de destruir los instintos naturales del ser humano. Apuesta por una educación natural que favorezca su desarrollo. Considera que la educación es el camino para forjar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes, aunque la educación de aquella época era incompatible. Una de las principales claves de Rousseau era diferenciar a niños y adultos en cuanto a su aprendizaje. Hasta su época se educaba a los niños como si fueran adultos en pequeño. La infancia tiene diferentes maneras de ver, de pensar, de sentir, que le son propias. Igualmente, la adolescencia. Los maestros deben de tener en cuenta estas diferencias, conocerlas y respetarlas, afirmaba Rousseau. En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza. De niño, la educación debe ser gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de formación. John Dewey nació en Estados Unidos en 1859 y murió en 1952. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo muy influyente en su país. Es más, se considera el más importante dentro de la primera mitad del siglo XX. Él fundó, junto con otros pensadores, lo que se llama la filosofía pragmática. Y también fue un gran representante de la pedagogía progresista en su país. Se dedicó a defender la igualdad de la mujer y a fomentar el sindicalismo docente. Además, ayudó a los intelectuales que estaban exiliados por los regímenes totalitarios que había en diferentes partes del mundo. Siempre fue considerado un hombre de acción. Él abogaba porque haya unificación entre el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica. Por eso hizo muchas reformas educativas en las diferentes universidades en las que trabajó. Él se encuentra en un punto intermedio entre la pedagogía tradicional, que considera que el currículum es lo más importante, y la que considera que el niño o el estudiante es el centro de la educación. Él se encuentra en un punto intermedio, aunque siempre resaltaba que los intereses del niño son sumamente importantes para el proceso pedagógico. También resaltaba la necesidad de relacionar estos intereses con los contenidos sociales definidos en el currículum escolar. Esto significa que, aunque debe valorarse la destreza individual, estas características no constituyen un fin en sí mismas, sino que deben servir como posibilitadoras de acciones y de experiencias. La función del maestro entonces sería ser el facilitador de este tipo de experiencias, y el aprendizaje se obtiene gracias a la práctica o a la experiencia, sumamente importante para Dewey. Decía Dewey también que para el aprendizaje de los niños era sumamente importante que ellos se enfrentaran a situaciones problemáticas y de que estas situaciones aparecían como consecuencia de los propios intereses de las personas. Se concluye entonces que las experiencias son necesarias para poder aprender en el mundo. Para Dewey, el conocimiento no podía ser transmitido o aprendido de forma repetitiva, ni impuesto desde afuera, como si los estudiantes fueran tábulas rasas o pizarras vacías, sino que son sujetos activos. Por lo tanto, el objetivo de la educación y del educador debe ser orientar. El docente debe generar los entornos estimulantes y orientar y desarrollar la acción de estos estudiantes. El sistema educativo debe contribuir a la formación de personas comprometidas con los valores de las sociedades democráticas.
Para él, siendo tan activista, esto era sumamente importante. Por ello, para Dewey, la educación también es una modalidad de acción política, ya que obliga a las personas a reflexionar y a valorar las distintas dimensiones sociales, económicas, culturales y morales de la sociedad en la que viven. Christine Freinet formó parte del movimiento del siglo XX de la escuela moderna. Esta escuela se caracteriza porque valora los descubrimientos que son resultado de un proceso racional de experimentación y las capacidades de cada niño en su experiencia con el medio natural. Además, fue un pionero en la reestructuración escolar y también promotor de la enseñanza laica, haciendo una contraparte a la pedagogía tradicional de este tiempo. Este método se caracteriza por ser natural, ya que vincula los procesos de investigación y aprendizaje a las formas naturales, capacidades e intereses de cada niño, pero sobre todo por el significado que le da a la experiencia particular. Entonces, el proceso formativo es consecuente con el descubrimiento natural del mundo. Es por eso que el método de la pedagogía de Freinet se basa en el aprendizaje a partir de experiencias cotidianas. Desde esta perspectiva, es importante que los niños y niñas no aprendan de memoria los contenidos, sin que se les otorgue utilidad en el mundo cotidiano. Por el contrario, se busca generar un pensamiento curioso, creativo, autónomo y crítico de la realidad. El método natural indica que los niños y niñas aprendan desde sus vivencias, respetando siempre sus ritmos y dinámicas individuales. Promueve la libre expresión, la educación desde la libertad y para la vida.